Desde muy niño, a la edad de 9 años, siempre me gustaba ver las películas, pero lo que más me impactó era las peleas de artes marciales. Me gustaba ver las películas de Bruce Lee, de Jackie Chan, ¿no? De Van Damme, y todo eso desde muy niño yo lo creía y yo lo tomaba muy en serio, y yo también quería ser uno de ellos. Quizá porque vivía en un barrio muy violento, muy sanguinario. El barrio La Flor de la Victoria es un barrio conocido, donde ahí abunda mucho homosexualismo, ladrones, delincuentes. Pero por otra parte también lo hacía porque en mi casa había pleitos, lo hacía por defender a mi madre, me metí por eso en esa disciplina. Incluso estaba en la Federación también de Deporte, de las artes marciales en el Estado Nacional, y en otras escuelas de artes marciales, como de Chong Fan, monjes de Shaolin. Pero mi madre, al verme que yo practicaba todos los días, mi madre lloraba. Decía, hijo, no practiques esto, mejor dedícate a otra cosa. Pero yo lo había tomado muy en serio. Practicaba 4, 5 horas, 6 horas, y siempre paraba practicando en el día. Venía del colegio, me encerraba en mi cuarto, golpeaba sacos de arena que yo mismo lo había hecho desde muy niño, de 8 años. Me gustaba leer libros, revistas de Kung Fu, artes marciales, quería practicar todo. Y todo lo hacía yo. Prácticamente casi no dormía 2, 3 horas. Y yo quería, hacer todo eso con la idea también de progresar, ¿no? Tener fama, llegar a ser al menos un actor de películas. Y me había ilusionado tanto. Pero en el fondo también tenía perturbaciones, no podía dormir, soñaba con demonios, soñaba con Bruce Lee, incluso hasta con Bruce Lee soñaba, si Bruce Lee ya había fallecido ya, pero sin embargo yo tenía esas pesadillas fuertes, soñaba con Bruce Lee, en mis sueños se aparecía Bruce Lee y me decía que tú tienes que seguir practicando el Kung Fu, el Jeet Kune Do, y tienes que golpear sin piedad, sin misericordia. Y que él ha sido una persona también más involucrada en artes marciales, más antes no tenía ni paz ni nada. Y a la edad ya de 23 años, por estar tan metido en eso, yo comencé a leer un libro de Colección Dragón, que lo traían de Estados Unidos, de Bruce Lee, de artes marciales, donde en la última página, que estaba en negro, decía, para tener poderes sobrenaturales hay que invocar. Y había unos nombres para invocaciones de los 4 vientos, ¿no? Pero estaba en chino. Y yo lo hice en mi ignorancia y sin darme cuenta estaba invocando a los demonios, a los poderes satánicos de este mundo. Bueno, sí, yo lo iba entrenando karate, haciendo ejercicio. Esa es la manera del hombre, pues. Bueno, lo hice por tener fama, o quizás para que la gente me aplaude, me vea. Y yo invoqué en mi ignorancia con esas letras chinas, y ahí yo, en mi cuarto me acuerdo, fue como a las 4 de la tarde, mis padres habían salido todos, mis hermanos salieron, y yo aproveché ese momento y me incliné ahí en el piso y comencé a invocar así con fuerza, y ya estaba como 2 horas y yo no sentía nada, y yo pensaba que era un cuento, una mentira, pero tanto invocaba, que de pronto yo sentí algo que estaba parado al frente de mí. Yo lo invocaba en una posición de yoga, y ahí lo vi a un personaje que la verdad me quedé, ¿no? Totalmente horrorizado. Lo veía y no lo creía, pero ahí estaba. Y me habló con una voz sarcástica. Me dijo, ¿qué quieres? ¿Para qué me has llamado? Y yo lo vi totalmente, tenía unos ojos rojos, brillantes, grandes, como un ángel negro, espantoso, escalofriante, de tal manera que no podía ni moverme, estaba así perplejo. Y me dijo, ¿qué quieres? ¿Para qué me has llamado? Y yo le decía, dame poder, dame fama, yo te sirvo. Te entrego mi alma con tal que me des fama, poder, me des todo. ¿Eso quieres? Me dijo. Entonces, y al ver que yo le contesté, él me respondió y me dijo, ¿eso quieres ya? Yo te voy a dar todo, pero quiero que seas mi esclavo, quiero que seas mi perro, quiero que me obedezcas todo lo que yo te digo, y yo te voy a dar fama y vas a ir a muchos lugares. Y de pronto
se hizo humo, era una imagen, una cara, se hizo humo y se metió por mi boca. Yo lo vi clarito cómo se metió, de tal manera que mi pecho se abrió así y caí botado al suelo. Me estaba revolcando, estaba convulsionando y me di cuenta que ya era otra persona, ya no era el Ever de antes, sino era otra persona totalmente. Aún mis ojos, el ojo de la pupila se había levantado para arriba. No podía dormir, tenía sueños, soñaba en el infierno, soñaba demonios, soñaba pecados horribles. Y el diablo me mandaba a hacer cosas feas, cosas escalofriantes que ahorita mencionarlo no lo puedo hacer. Y mi madre, cada vez que me veía, mi madre lloraba. Incluso recuerdo cuando comíamos en la mesa temblaba. La mesa temblaba y olía feo. El diablo me decía, habla mal de Dios, aborrece todo lo que es de Dios. Prácticamente yo me sentía una persona perdida, extraviada, no tenía paz. Ya tampoco no quise estar en las artes marciales, porque ya había caído tan bajo que había hecho pecados inmorales, borrachera, orgías, muchas cosas feas que mencionarlo, la verdad es algo sucio, ¿no? Estamos involucrados en un momento de muchas cosas, ¿no? Y lo que era las fiestas, y hacías actividades varias, de repente las palomiadas por ahí, una vez también el hecho de estar compartiendo lo que era el box, ¿cómo se llama? Las artes marciales. La verdad no podía cambiar, yo quise cambiar, no podía cambiar. Parábamos en la pelea, parábamos ¿no? Inclusive venía gente de otro sitio y parábamos ahí, ¿no? Nos sentábamos ahí a tomar, a mirar. No había paz. Incluso mi padre a veces venía a la casa ebrio, ¿no? Mareado y discutía con mi madre, peleaban y yo los separaba. Y a veces le agarraba a mi padre, si tú le sigues golpeando a mi madre, yo te voy a romper la cara. Tú sabes que yo sí te puedo pegar. Como era muy violento, ya bueno, yo no quería que también mi hermano actuara de esa manera para golpear a mi padre, ¿no? Pero con todo eso quizás nunca le he metido la mano a mi padre, nunca le he golpeado, pero siempre lo he agarrado fuerte, sí. Y la verdad en mi casa no había paz. Mi hogar totalmente destruido, en mi casa todo era una guarida de demonios. Así como estuve en el pacto satánico, tanto el diablo me exigía, me pedía muchos sacrificios, pero luego chocó con mi familia, quería que haga un pecado de inmoralidad dentro de mi hogar con uno de mis hermanas, con mis familias. Y la verdad, el diablo me mandaba, venía en mi casa, en mi cuarto, se metía, me decía, tienes que hacerlo, es una orden, no seas cobarde. Además tú eres mi hijo, me decía todavía este diablo. Escuché una voz que me dijo, maldito si lo haces, maldito con maldición. Eso refrenó el pecado horrible que iba a cometer. Y me volví, me fui a mi cuarto, no podía dormir. Estaba con esa duda, esa voz de dónde salió. Esa voz refrenó porque yo estaba acostumbrado a hacer, no tenía piedad, no tenía misericordia. Pero esa voz, comencé a dudar, ¿no? ¿De dónde salió esa voz? Comencé a averiguar por qué. Comencé a buscar ayudas de alguna forma. Y me acordé de Jesucristo, que Él vino, dice, al mundo, ¿no? Al salvar al hombre, murió por nosotros. Murió al tercer día y resucitó. Yo lo sabía eso como conocimiento, como cualquier persona lo sabe. Pero yo nunca había tenido una experiencia con Él. Nunca. Y esa noche, ¿no? Que vine de la discoteca, estaba meditando ahí, mirando al cielo. Y de pronto dije, bueno, si tú existes, si tú realmente has muerto por mí en la cruz, dice que has muerto por mí, porque nos amas, yo a ver, quiero retarte. Yo lo había retado, en mi ignorancia lo había retado. A ver, si tú existes, a ver, háblame. Yo quiero que me hable, yo voy a dormir, ahorita son las 3 de la mañana. Voy a dormir, al menos dime algo por sueño, háblame. Porque a mí el diablo me enseña por sueño, todo, pero ya no lo quiero servir porque me está pagando mal. Entonces yo comencé ahí a invocar a Dios. Le dije, Jesús, si tú existes, ven a mí, háblame, dime algo, ten misericordia de mí. Ya no quiero estar en el pacto satánico, porque no puedo dormir, tengo muchas pesadillas, tengo traumas. Y tuve un sueño, una experiencia con Jesús. Un hombre de blanco,
En mi sueño lo vi y me llamó, ven hijito mío, con una voz tierna. Eso es lo que necesitaba mi alma, necesitaba mi vida. Y me llamó con una voz tierna y me abrazó. Yo fui a él y me abrazó. Y me hizo ver todo el pecado. Me hizo ver toda la injusticia, la inmoralidad de la tierra. Me hizo ver las películas de artes marciales. Eso es malo, me decía. Eso es malo. Me decía ver todas las películas de pornografía. Mucha violencia en la tierra veía. Y todo eso me decía el Señor, eso es malo. Y después de ahí me llevó a un lugar donde se practicaba artes marciales, donde había un japonés que le estaba doblando a un muchacho, le estaba haciendo una llave, le estaba haciendo ahí gritar, y me decía el Señor, ¿ves tú eso? Sí, Señor, sí veo, eso es violencia. Y ahí me miró a los ojos y me dijo, esa es violencia, yo aborrezco eso, una voz de autoridad. Y tuve esa experiencia, y de ahí me levanté de ese sueño tan lindo, hermoso, que yo nunca había tenido esa experiencia. Y ya desde ahí Dios estaba tratando con mi vida. Incluso le dije a mi madre, mami, tuve este sueño. Mi mamá me decía, Dios te está llamando. Y a veces ya no practiques eso, porque eso, mira, hijo, te está haciendo daño. Todos los días golpeas ese tronco, ese muñeco, cómo golpeas, mira tu mano, cómo está, qué ganas pateando eso, hijo. Todos los días golpeas ese saco, esa viga de pared, descalzo lo golpeas, mira cómo está tu dedo. Mi madre lloraba por todo eso, incluso mi padre, mis hermanos. Empezó ¿no? en esos de carácter, porque todo era así, como violencia nomás. En el mundo era muy terrible, nunca había paz, amor en la casa, y siempre había pleitos, peleas. No tenía paz, pero cuando tuve ese sueño, mi vida comenzó a cambiar. Ya comencé a buscar de Dios, comencé a leer la Biblia, hasta que le dije al Señor llorando, Señor, yo no quiero ser engañado. Hay muchas religiones, yo no quiero ser engañado, yo quiero que tú me lleves en una iglesia donde se predica la verdad, la palabra, la Biblia. Yo no quiero ser engañado, Señor. Tú sabes, yo ya he sido engañado por el diablo. Yo no quiero caer otra vez en esas trampas de mentiras, de hombres corruptos, inmorales. Y así, yo recuerdo la edad de 27 años, en un octubre, y pasé por una iglesia que, ¿no? La iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Yo cuántas veces pasaba por ahí corriendo, pero ese domingo, esa mañana fue diferente. Cuando estuve pasando por ahí, mi pie se detuvo mi pie ahí, y escuché una voz que me decía, hijito, entra ahí, entra. Una voz tierna, y yo quería entrar, pero había una voz, que es la voz del diablo. Me decía, Ever, me llamaba hasta por mi nombre, porque realmente yo había hecho el pacto satánico. Y me decía, no entres, eso no es para ti, eso son para los locos, eso no es para ti. Y el Señor ahí me hablaba de nuevo, hijito, entra. Y yo estuve parado ahí, prácticamente como 5 minutos. Me decía, hijito, entra. Y yo entré, incluso ni le saludé al que estaba ahí, me metí de frente adentro, en el templo, y yo vi que había llegado un momento, ¿no? Estaban todos adorando, estaban llorando, y yo miraba las caras, cómo lloran, por qué lloran. Yo quiero cambiar. Y Dios lo usó al pastor. Se subió en el altar, lo vi, comenzó a predicar, y Dios habló mi vida a través de ese hombre de Dios, de ese siervo. Cómo Dios lo usaba, me hablaba mi vida, todo lo que yo había hecho, incluso los pecados inmorales, todo hablaba el pastor. Y yo decía, este hombre cómo sabe, pero yo me di cuenta ya que era Dios, porque ya tenía una experiencia con Jesús, y hizo un llamado, y yo pasé adelante, porque yo necesitaba de Dios. Pasé adelante al altar. El pastor me decía, hijito, ven. Él te ama, Él ha muerto por ti. Y yo recuerdo, un domingo a las 9 de la mañana. Pasé adelante, porque yo no tenía paz. Tenía tormento. Estaba confundido de la vida.
Y yo pasé, y el pastor me dijo, abre tu corazón, repite conmigo esta oración. Y yo comencé a repetir, Jesús, yo te recibo en mi corazón. Y me decía, hazme libre, hazme libre. Y yo comencé a repetir las palabras que me decía el pastor. Y yo ahí entregué mi vida a Cristo, entregué todo mi corazón, mi alma. Porque el diablo me estaba destruyendo, incluso me amenazó de muerte, me dijo, te voy a matar. Si me dejas yo te mato. Y cuando el pastor agarró con sus manos, reprendió a los demonios que yo tenía. Yo sabía que tenía demonios, legiones. Yo era consciente de todo eso. Y yo veía cómo salía de mi corazón, salía de mi boca demonios gritando, miles de demonios. Y yo era libre, totalmente libre. Y el pastor me abrazó, hijito, sigue adelante. Pero ahora mi hijo más ama a Dios, como el Señor lo cambió, más busca al Señor todos los días, todas las noches está en la casa del Señor. Le doy gracias a Dios porque ahora Cristo ha cambiado mi vida, ahora tengo paz. A lo que estoy viendo ahora, mi hermano, tiene un buen cambio, ¿no? Ahora tengo amor, ahora soy feliz. Más tranquilo, ¿no? De lo que era anteriormente. E incluso mi familia al ver mi cambio, ¿no? Mi padre, mis hermanos, ya ellos me dicen, verás cambiado. Lo vi un cambio, dije, yo sé que ya aquí todos vamos a cambiar. Y toda mi familia es testimonio de mi cambio. Incluso mis tíos también se entregaron a Cristo, mis hermanos, mi mamá. Prácticamente en mi hogar hay paz, hay felicidad, hay armonía. Siempre vivo agradecida de todo esto, que mi hermano cambió y hay felicidad, no solamente él, también a mi familia. Ahora ya no hay eso, que mi hermano, sí, el Señor la ha cambiado. Todos esos karates, todas esas peleas. Si tú estás quizás en el ocultismo, en el pacto satánico, quizás atado por el diablo, te digo muchas cosas, pero yo te digo que el diablo te va a pagar mal. Cristo te va a pagar bien. ¿Por qué? Porque yo tuve esa experiencia. A todos los jóvenes que están en droga, en violencia, en prostituciones, en muchas prácticas ocultas, yo les digo, en el amor de Cristo, que busquen a Dios, clamen a Dios ahí. Yo un día clamé, mira cómo Dios ha hecho un milagro en mi vida. Y Dios lo va a hacer contigo, porque en Cristo hay esperanza, en Cristo hay amor, hay paz. Y eso es lo que yo lo tengo ahora. Ahora soy feliz, ahora estoy contento. Le digo a todos ustedes que Dios te bendiga y Cristo te ama. No tuviste, no tenías que sufrir, no tuviste, no tenías que morir para salvarme, pero lo hiciste con amor.